Estamos estudiando, hermanos, la semana pasada comenzamos unos estudios acerca de discerniendo la verdad en amor. El versículo lema, hermanos, de estos estudios es Efesios 4, versículo 15. Vamos a repetir ese versículo, está en la pantalla. Ahorita vamos a hablar del segundo tema con la ayuda de Dios en unos momentos. Pero vamos a leer el versículo discerniendo la verdad en amor. Efesios 4:15, ¿listos? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una vez más, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y la semana pasada, bien rápido, unos minutos, un breve recordatorio, estudiamos acerca, hermanos, de la autoridad absoluta de la Biblia. Es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos bien cimentado esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de ahí, hermano, dependerá nuestra fe, nuestro caminar con Dios, la autoridad absoluta de la Biblia. Y miramos la inspiración divina de las Escrituras. ¿Se acuerda? La inspiración divina de las Escrituras. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, hermanos, de Génesis hasta Apocalipsis. Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también miramos otro pasaje en 2 de Pedro 1:21 que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración divina de las Escrituras. Bien importante, hermanos, tener esa convicción. En segundo lugar, miramos la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir la palabra inerrancia? Cuando hablamos de la inerrancia de las Escrituras, que las Escrituras no contienen error en todo aquello que afirman. No contiene error, hermanos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia contuviera error, entonces no fuera confiable. Entonces creemos de todo corazón, hermanos, que la Biblia no contiene error. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces eso es bien importante, hermanos. La tercera cosa que miramos, la Biblia como regla de fe y práctica. En todas las áreas de la vida cristiana, hermanos, la Biblia como regla de fe y práctica. Eso es, creemos, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia enseña. Y como cristianos siempre, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Cualquier tema, como regla de fe y práctica. Y en tercer lugar, estudiamos acerca del peligro de añadir o quitar a la palabra de Dios. Tengamos cuidado, ¿verdad?, de añadir o quitar a la palabra de Dios. Podemos decir lo que la Biblia no dice, eso es añadir. O podemos no decir lo que la Biblia dice, eso es quitar, hermanos. Entonces son dos peligros que debemos tener mucho cuidado, especialmente como predicadores o que enseñamos la palabra de Dios, pero también usted como cristiano. Esta noche, hermanos, vamos a estudiar qué es el verdadero evangelio. Es el tema, siguiendo la verdad o discerniendo la verdad en amor. ¿Qué es el evangelio o qué es el verdadero evangelio? Es el tema esta tarde o noche. Abra su Biblia en Romanos 1:16, por favor, un versículo muy conocido. Ya lo estudiamos los domingos por la mañana, cuando estamos estudiando la epístola a los Romanos. Romanos 1, versículo 16. Todos juntos, un solo versículo, y luego hace una breve oración y tendremos, ¿verdad?, el estudio. Dice la palabra de Dios, ¿listos? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, le damos gracias en esta noche por traernos con bien. Qué gozo, qué bendición poder estar en su casa. Gracias por cada familia aquí presente. Bendiga la clase de los niños, bendiga también la clase de los jóvenes y ayúdenos, Señor, que su Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe, nos instruya, y que su palabra sea un refrigerio a nuestra alma en este día, Señor. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo.
La palabra evangelio, hermanos, significa literalmente buenas nuevas. Si alguien le pregunta qué es el evangelio, buenas nuevas. Una definición sencilla. En el contexto cristiano bíblico, el evangelio, hermanos, es el mensaje central de la salvación que Dios ha provisto para la humanidad a través de la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, en el contexto del cristianismo, una vez más se lo repito, el evangelio es el mensaje central de la salvación que Dios ha provisto para la humanidad a través de la persona y la obra de Jesucristo. Desde los tiempos apostólicos, de hecho podríamos decir desde los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, claro, Él llamó a los apóstoles, los comisionó. Entonces, en los tiempos, ¿verdad?, de Cristo y los apóstoles, el evangelio ha sido el corazón del mensaje del cristianismo. Lo ha sido y lo será, hermanos, hasta que el Señor venga por la iglesia. El apóstol Pablo afirma, el versículo que acabamos de leer, hermanos, dijo Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba? Bueno, porque Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, hermano, lo experimentó en su propia vida. Él era un judío, él practicaba el judaísmo, él perseguía a los cristianos pensando que de esa manera él agradaba a Dios. De hecho, el judaísmo es una secta, de acuerdo al Nuevo Testamento, hermanos, la secta del judaísmo, dice Pablo en una de sus cartas. Entonces, pero un día tuvo un encuentro personal con Cristo, hermanos, cuando iba camino a Damasco. Hechos, capítulo 9, tome nota, léalo, estúdielo en su casa. Ahí nos habla de la conversión de Saulo de Tarso. Y por eso Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el evangelio no es simplemente, hermanos, una filosofía moral, no es una religión más entre muchas, ni un sistema de reglas espirituales. Eso no es el evangelio. El evangelio, podríamos decir, es la revelación del plan redentor de Dios para rescatar al ser humano del pecado y reconciliarlo consigo mismo, o sea, con Dios. Eso es el evangelio, hermanos. Sin embargo, a lo largo de la historia han intentado, hermanos, modificar, han intentado distorsionar o reemplazar el evangelio bíblico que Cristo predicó y los apóstoles. Por esa razón es importante, hermanos, que cada uno de nosotros comprendamos claramente qué enseñan las Escrituras acerca del verdadero evangelio. En este estudio, lo que estaremos mirando, 4 aspectos esenciales del evangelio. En primer lugar, estaremos mirando la justificación por la fe. Y todo eso tiene que ver con el evangelio, hermanos. En segundo lugar, estaremos mirando la gracia de Dios. En tercer lugar, la obra redentora de Cristo. Y en cuarto lugar, hermanos, el nuevo nacimiento. Estas 4 cosas tienen que ver, hermanos, con el verdadero evangelio. Veamos en primer lugar la justificación por la fe. Una de las doctrinas más importantes del evangelio es la justificación. Ya estudiamos acerca de Romanos capítulo 5 en la escuela dominical. Estudiamos acerca de la justificación. Entonces, dentro de las doctrinas de la salvación, hermanos, una de las doctrinas más importantes, o dentro de la doctrina del evangelio, es la justificación por la fe. Esta verdad enseña que el ser humano es declarado justo delante de Dios, no por sus propias obras, porque no hay ninguna obra humana que pueda justificar al hombre. Ninguna, hermanos. Porque de esa manera, ¿sabe lo que pasaría? Estaríamos haciendo menos el sacrificio de Cristo. Nunca ha sido la salvación a través de las obras, nunca. Ha sido solamente por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Noé, dice la Biblia, que halló gracia ante los ojos de Dios, fue justificado por fe. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda persona ha sido justificada por la fe en Dios, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo explica claramente esta doctrina de la justificación.
cuando escribe en Romanos 3:28, dice la palabra de Dios: concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuando los gentiles se convertían al cristianismo, aceptaban el evangelio, hermanos, había cierto grupo de judíos que también habían creído el evangelio, pero otros también, y querían que los gentiles guardaran la ley y que se circuncidaran. Y hermanos, Pablo, ¿verdad?, tuvo que enseñar claramente que ya no es necesario guardar la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la palabra justificación proviene de un lenguaje judicial y significa ser declarado justo o inocente delante de un tribunal. En términos espirituales, lo que podemos decir, hermanos, Dios declara justo al pecador que confía en Cristo. No bajo los méritos del pecador, sino bajo los méritos de Cristo. Eso es la justificación. Romanos, ¿quieren conmigo bien rápido ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1? Es un capítulo y un versículo importante en cuanto al tema de la justificación. Dice Romanos 5, 1, justificados pues por las obras, ¿qué dice? No, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 3:28 que acabamos de leer, dice Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, hay un problema, hermano, en nosotros como seres humanos, especialmente cuando uno no es salvo. El hombre siempre trata de hacer algo para poder justificarse delante de Dios, para poder calmar su conciencia o tratar de poder hacer méritos para ser aceptado ante Dios. Se nos ha inculcado, si venimos de un trasfondo, ¿verdad?, católico, hacer obras, hacer mandas, hacer sacrificios, tantas cosas, hermanos, porque si venimos de un trasfondo así. Pero aunque no vengamos de un trasfondo, hermanos, siempre el hombre ha tratado de hacer algo para poder justificarse delante de Dios. Nada lo que el hombre puede hacer, hermanos, puede justificar, solamente es a través de Jesucristo. Entonces, esto no significa que el creyente sea perfecto en sí mismo cuando habla de la justificación, sino que la justicia de Cristo es acreditada a nuestro favor, hermanos. La justicia de Cristo es puesta a nuestro favor y nuestro pecado, hermanos, fue puesto en la persona de Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se da cuenta, hermanos? La justificación es por la fe. Entonces, el ser humano por naturaleza es pecador. Y la Biblia declara, hermanos, claramente, Romanos 3:23, un versículo muy conocido, hermanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por naturaleza, todo ser humano, hermanos, traemos la descendencia pecaminosa que heredamos de Adán cuando pecó en el huerto del Edén. Alguien dijo esto, hermanos, y me gustó esta expresión. En Adán perdimos un Edén o un paraíso. En Cristo ganamos un cielo. Gloria a Dios, amén. En Cristo ganamos un cielo, hermanos. Ninguna persona puede alcanzar la salvación mediante sus propios esfuerzos. Cuando hablo de esfuerzos, obras religiosas o méritos personales, hermanos. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías describe, hermanos, la condición humana diciendo, en Isaías 64:6, dice la palabra de Dios de esta manera. Isaías 64, versículo 6. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios, Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa
es la descripción, hermanos, que Dios da acerca de las obras, de las propias justicias. Ahora, quiere decir este versículo, porque puede surgir la pregunta, ¿acaso, hermano, nuestras obras, nuestras justicias que podamos hacer delante de Dios son como trapos de inmundicia? Porque Efesios, y vamos a mirarlo en un momento, dice el versículo 10, si no me equivoco, que Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas después de que hemos sido salvos. Lo que está diciendo este pasaje, hermanos, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios cuando nosotros queremos usar nuestras propias justicias para querer justificarnos delante de Dios. En eso, hermanos, en ese sentido, dice Dios, las justicias del hombre son como trapos de inmundicia. Porque usted hace cosas buenas, ¿verdad? Pero no para justificarse, y a Dios le agrada, hermanos. Pero cuando el hombre trata de hacer cosas buenas para justificarse y tratar de ganar la justificación, la salvación, dice Dios, son como trapos de inmundicia. En ese sentido. Así Dios, ¿verdad?, lo mira y lo describe. Entonces, en primer lugar, la justicia o la justificación por la fe. En segundo lugar, hermanos, entendiendo el verdadero evangelio. Número 2, la gracia de Dios. El evangelio es esencial y es en esencia una demostración de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador. ¿Y qué significa eso, hermanos? Significa que Dios ofrece salvación no porque el ser humano lo merezca, sino porque Él es misericordioso. Dios ofrece al ser humano salvación no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso. La gracia de Dios. En Tito dice, en Tito capítulo 2, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El apóstol Pablo lo expresa en un pasaje muy conocido, hermanos, Efesios 2, versículo 8. ¿Lo leemos juntos? Yo creo que eso usted lo sabe de memoria. Porque por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos. Por medio fe. Ahí está. Gracia, fe. Justificación por medio de la fe. ¿Se da cuenta? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es de nuestros méritos, sino es, ¿qué dice? Un don. Don es regalo, hermanos. Regalo. Una dádiva. Sino es un don de Dios. La gracia de Dios, el don de Dios. En otras porciones del Nuevo Testamento se expresa el don de Dios, hablando de la gracia de Dios. Entonces la salvación, hermanos, es un regalo, escuche, es un regalo divino, no una recompensa por nuestras buenas obras. Porque, hermano, nadie puede decir es una recompensa por mis buenas obras. No, es un regalo divino, la salvación, que es la gracia de Dios. Si alguien le preguntara a usted qué es la gracia de Dios, eso es importante. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque la salvación es por medio de la gracia. Y tiene que ver con el evangelio, hermanos. ¿Usted podría darle una definición de la gracia de Dios? Bueno, es el regalo de Dios a la humanidad. Inmerecido, correcto. Esto contrasta con muchas religiones que hay, ¿verdad?, en este mundo, que enseñan que el ser humano debe ganar su salvación mediante esfuerzos, sacrificios o disciplinas espirituales. La Biblia enseña, hermanos, que la salvación es por la gracia de Dios, que eso es parte del evangelio y que es un regalo divino. Entonces, por ejemplo, hermanos, a muchos de predicadores del antaño, algunos trataban de ganarse la justificación por medio de obras, pero nunca pudieron encontrar la paz en su corazón, hasta que Dios ha usado el libro, su palabra, hermanos, pero la carta a los romanos ha sido una carta que hace una gran bendición, hermano, a la vida de muchas personas. Muchos predicadores llegaron a la salvación a través del evangelio a los romanos, o la epístola a los romanos. Ese versículo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, y también al griego.
Entonces, la gracia de Dios, hermano, es el regalo inmerecido, el regalo divino. Es bien importante que usted y yo podamos, ¿verdad?, tener bien claro eso. El Evangelio declara que la salvación es completamente obra de Dios. Completamente obra de Dios la salvación. El versículo que podríamos, ¿verdad?, citar es el versículo 9 de Efesios 2, versículo 9, ya leímos el versículo 8. Versículo 9 dice, no por obras, ¿para qué, hermanos? Para que nadie se gloríe. Gracias a Dios, porque la salvación es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cuántas personas, cuántas religiones enseñan, tienes que hacer esto, 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 para poder ganar la salvación? O a veces, hermanos, no entendemos el Evangelio, porque a veces uno le puede preguntar a personas, o no lo ha entendido, o no ha sido enseñado correctamente. Pero uno le puede preguntar, ¿usted va a alguna iglesia? Sí, yo voy a tal iglesia. Y si usted muriera, ¿está seguro que el día que usted muera va a ir al cielo? Y muchas veces las personas dicen, no, es que si yo no peco, entonces sí, pero somos pecadores. Si yo persevero hasta el fin, entonces sí. Es que la salvación, hermano, no depende de nosotros, depende de Dios, el cual nos ha dado la salvación. Ahora, tenemos que entender, estamos estudiando, hermano, qué bendición la epístola a los romanos. Ahí nos da respuesta a muchas dudas que vienen en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación, en cuanto al nuevo nacimiento, a la regeneración. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No. Entonces, bueno, entonces si yo soy salvo, entonces si yo no pierdo la salvación, entonces yo si peco como quiera no pierdo la salvación. No dice en ninguna manera. No, Dios, hemos sido salvos de la esclavitud del pecado. Ahora el pecado ya no es nuestro amo. Mire, libres para ser esclavos. Libres de la esclavitud del pecado para volver a ser esclavos. Es lo que vamos a estudiar, hermanos, en los siguientes versículos de la epístola a los romanos. ¿Somos esclavos o del pecado o somos esclavos de Cristo? Amén. Esa es la verdad, es lo que la Biblia enseña, hermanos. Esclavos del pecado para muerte, para condenación. Esclavos de Cristo para justificación, para salvación. Ahora, pero cuando somos esclavos de Cristo, no estamos, ay, es que tengo que hacerlo. Esclavos por amor, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y no es una carga, es una bendición. Sus mandamientos no son gravosos, dice el apóstol Pablo. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Dios diseñó, hermanos, el plan de salvación, el Evangelio, de tal manera que toda la gloria pertenezca únicamente a Cristo, a Dios. Amén. De ahí, hermano, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque muchas veces podemos caer en un cierto fariseísmo, si podríamos decir esa expresión. ¿Cómo eran los fariseos? Nosotros somos los más espirituales. Nosotros somos, ¿cómo miraban a los gentiles? Pecadores. No, el Evangelio nos debe de humillar, y en vez de mantenernos en orgullo, ser humildes, hermanos. Amén. Fue por la gracia de Dios, porque no lo merecíamos. No fue por obra, sino por un regalo de Dios. Entonces, como cristianos, no, yo sé mucha Biblia, yo conozco mucha Biblia. Es más, el que conoce mucha Biblia no lo dice, hermanos, no lo dice, el decirlo ya, sino lo vive, lo practica. Amén. Con sus obras, no para salvación, porque ya ha sido salvo. Y eso es, hermanos, a través de la gracia de Dios. Tiene que ver con el verdadero Evangelio. Número 3, la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo. El centro del Evangelio, escuchen, hermanos, es la persona y la obra de Jesucristo. Ese es el centro del Evangelio. El apóstol Pablo resume el mensaje del Evangelio de la siguiente manera. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 3, ¿está conmigo? Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí. Pablo escribe a la iglesia a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la obra redentora de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 3 sigue diciendo, conforme a qué, hermanos, a las Escrituras. ¿Podría usted ahí mencionar alguna escritura, hermanos, que había sido profetizada acerca del sacrificio de Cristo y que se cumplió? ¿Alguien podría mencionar alguna? Hay muchas en el Antiguo Testamento. Miqueas, Salmos, Isaías 53. Ahí está, hermanos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay salmos, son los salmos llamados vicarios. Las profecías, es más, Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron y Dios, ¿verdad?, declara las consecuencias a Adán y a Eva y también a la serpiente. Ahí está la primera profecía, hermanos. Cristo iba a derrotar a Satanás. ¿Se da cuenta? Entonces, conforme a las Escrituras, la obra redentora de Cristo, sigue diciendo versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y una vez más, ¿qué dice, hermanos? Conforme a las Escrituras. Bueno, esos tres eventos constituyen el corazón, hermanos, del Evangelio. ¿Cuáles eventos? La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Esos tres eventos constituyen el corazón del Evangelio, hermanos. Sin estas tres cosas no hay Evangelio. Amén. Ahora, la muerte de Cristo no fue simplemente un evento histórico, sino un sacrificio redentor. Jesús murió como sustituto del pecador. El profeta Isaías había anunciado esta obra siglos, hermanos, siglos antes. Le había mencionado hace un rato Isaías 53, versículo 5. Mire este pasaje, hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Romanos 5:1. ¿Quién recuerda ese pasaje? ¿Alguien lo podría decir conmigo? Justificados pues por la fe tenemos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. La obra redentora de Cristo. En la cruz, Cristo, hermanos, cargó el castigo que correspondía a la humanidad pecadora. Todo el pecado, escuchen, hermanos, todo el peso del pecado de la humanidad caída fue puesta sobre la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Y es ahí donde el Padre le da la espalda y Cristo pronuncia esas palabras en la cruz. Dios mío, ¿se acuerda? ¿Por qué me has desamparado? Y cae todo el peso del pecado en la persona de Cristo. Por eso cuando Cristo, antes, hermanos, de que fuera llevado a la cruz, cuando Él va a Getsemaní, ¿se acuerda la oración que hizo Cristo estando en agonía? Su sudor era como grandes gotas de sangre. Y su oración era: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa amarga. ¿Cuál copa? El Calvario, hermanos. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad y la voluntad del Padre, que tenía que morir. Y Cristo fue obediente. El castigo de vuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz Cristo cargó el castigo que correspondía a la humanidad pecadora. El apóstol Pedro escribe, hermanos, en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La obra redentora de Cristo. Y dice que fue sepultado, hermanos, pero no se quedó en la tumba. La resurrección de Cristo confirma la victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos, ¿verdad?, Dios nos dice en su palabra que el que pone su fe en Jesucristo se arrepiente
tiene vida eterna. Ciertamente vamos a morir si el Señor no viene pronto y el rapto es, ¿verdad?, cumplido. Pero Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, piensa por un momento, el Evangelio carecería de poder. Entonces Romanos 1:16 que leímos al principio y que Pablo estaba convencido, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, todo el cristianismo se vendría al suelo. Es más, la palabra de Dios, hermanos, fuera una mentira. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Y dice el versículo, si Cristo resucitó, conforme a las Escrituras. Déjenme leer una vez más el versículo 5. Versículo 4 dice que fue sepultado, estoy en 1 Corintios 15:4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, en 1 Corintios 15:17, el apóstol Pablo, mire lo que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, hueca, no sirve, y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20 dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, Cristo resucitó. Eso es el Evangelio, la obra redentora de Cristo. O eso implica, hermanos, el Evangelio. Cristo resucitó demostrando que su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre. Y la última cosa, hermanos, acerca del Evangelio verdadero, el nuevo nacimiento. El Evangelio no solamente ofrece perdón de pecados, sino también una transformación espiritual, una transformación profunda, hermanos. Jesús enseñó que nadie puede entrar en el reino de Dios sin experimentar el nuevo nacimiento. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido. Nicodemo era un hombre principal, era un maestro de Israel, hermanos, reconocido en el judaísmo. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tú has venido de Dios, sabemos, porque la evidencia es que lo que tú haces nadie lo puede hacer si no está Dios con él. Es lo que dijo Nicodemo a Jesús. Versículo 3, respondió Jesús, le dijo: de cierto, esa doble expresión, hermanos, verdad, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el Evangelio verdadero tiene que ver, hermano, con un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía, hermano, era un hombre, era un maestro de Israel, y mira, hermano, cómo estaba tan perdido. Respondiendo, Jesús le dijo, versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cristo estaba hablando, hermano, de un nacimiento espiritual. Nicodemo no entendía, pensaba que un nacimiento físico. No, él necesitaba un nacimiento espiritual. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien me puede ayudar con ese versículo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo, la Biblia enseña que está muerto espiritualmente. Vivo físicamente, espiritualmente muerto. Para poder entrar en el reino de Dios, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a Cristo, es necesario nacer de nuevo. Nosotros hemos experimentado dos nacimientos. Sí, ha sido salvo. El primero es físico, cuando usted nació.
Y el segundo nacimiento espiritual, cuando usted entregó su vida a Cristo, se arrepintió, le pidió a Cristo que entrara a su corazón, que le diera la salvación de su alma. En ese momento usted nació de nuevo, ahora es un hijo de Dios, hermanos, y Dios lo ha hecho una nueva criatura. Estamos en proceso, ¿verdad? Aquí en el valle, siempre va a haber construcciones, ¿verdad? De carreteras, y siempre está en construcción. Nuestra vida está en construcción siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Porque mientras Dios nos dé vida, siempre el Señor estará trabajando en nuestras vidas. Estamos en construcción. No somos perfectos, estamos en construcción. Amén. ¿Pero por qué? Está en construcción, no se espante, está en construcción. Si hijo es algo, ¿verdad? Y está en construcción. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, todos estamos en construcción, hermanos. Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace que transforme el corazón del creyente. No se trata simplemente de adoptar una religión, hermanos. No. Porque mire, yo puedo venir el domingo a la iglesia y vengo el otro domingo a la iglesia y mi vida es la misma, no cambia. Eso es religión nada más. No. Entonces Dios tiene que ir obrando en nuestro corazón. Hermano, ¿y sabe de quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. Usted tiene que esforzarse en crecer en áreas donde nosotros sabemos que necesitamos cambiar. Señor, ayúdame a cambiar en esta área. Señor, ayúdame. Y hermano, es nuestra responsabilidad. Amén. Y es como Dios está haciendo la obra de transformación en nuestras vidas. El apóstol Pablo describe esa transformación de la siguiente manera. En 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo experimentó esa nueva criatura en Hechos capítulo 9, puede leerlo. Nicodemo experimentó ese nuevo nacimiento cuando Jesús fue a su casa. Saqueo. La mujer samaritana experimentó ese nuevo nacimiento en el pozo de Jacob y luego fue publicando. El endemoniado gadareno, Jesús le sacó los demonios, dijo: te seguiré a donde tú vayas. Jesús le dijo: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermano, y podríamos decir, llegar hasta usted, hasta mí, cuando experimentamos ese nuevo nacimiento. No somos lo que debemos ser, pero escuche, pero no somos lo que éramos antes. Si soy lo que era antes, algo está mal en mi corazón, quizás no hubo una conversión genuina. Porque hermano, cuando hay una conversión genuina de corazón, mire, Dios obra cambios en la vida de la persona. Nuevo nacimiento, nueva criatura, una transformación. Es un proceso. Santificación, hermanos. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con el Evangelio. El creyente recibe una nueva naturaleza espiritual y comienza una vida transformada por el poder de Dios, una nueva naturaleza espiritual. Antes, ¿verdad? Fin de semana, cuando no era salvo, ¿cuáles eran sus esperaba el fin de semana? No sé. Ahora, Señor, gracias. Vamos a ir a la casa de Dios. Dale gracias. Nuevo nacimiento. Cambio de mente, cambio de corazón. Buscamos las cosas de arriba, no las de abajo. Eso tiene que ver, hermanos, con el Evangelio. El verdadero Evangelio, para concluir, hermanos, es el mensaje de salvación que Dios ha revelado en las Escrituras. Este Evangelio proclama 5 cosas. Y con eso vamos a concluir. Este Evangelio proclama 5 cosas. Primera cosa, todos los seres humanos son pecadores. Amén. Es lo que proclama el Evangelio. Todos somos pecadores. Acércate a Dios y
todo te va a ir bien y ya no va a tener ningún problema. Tú eres una persona buena, tú eres una persona buena y Dios te ama tanto que te ofrece la salvación. Hermano, primero Dios nos muestra nuestra condición. Todos somos pecadores. Segunda cosa, hermanos, que el Evangelio proclama es que la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Pero primero se muestra el problema y luego se da la solución al problema. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. El Evangelio proclama, en tercer lugar, Jesucristo murió y resucitó para redimir a la humanidad. Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Y es lo que la Biblia, y ya lo miramos, hermanos, la obra redentora de Cristo. Siguiente cosa que el Evangelio proclama: Jesucristo murió y resucitó para redimir a la humanidad. El ser humano es justificado por la fe. El ser humano es justificado por la fe, no por obras. Nada de lo que el hombre haga, ya lo estudiamos, ya lo mencionamos, solamente por la fe. Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Y la salvación, hermanos, por la fe. Y la última cosa que el Evangelio proclama, que el creyente experimenta una transformación espiritual mediante el nuevo nacimiento. El creyente experimenta una transformación espiritual mediante el nuevo nacimiento. Eso, hermanos, tiene que ver con el Evangelio. Cualquier enseñanza que altere estos elementos fundamentales deja de ser el Evangelio bíblico. Por esta razón el apóstol Pablo advierte con firmeza, hermanos, a la iglesia de los Gálatas. Y mire cómo les habla el apóstol Pablo en Gálatas 1:6. Estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Qué dice, hermanos? ¿Usted ha oído, hermano, el evangelio de la prosperidad? Hay iglesias que se llaman Pare de Sufrir, así se llaman. Iglesias Pare de Sufrir. Es un evangelio distorsionado. Dios nunca predicó un evangelio de la prosperidad. Es más, Dios dijo que para nacer nuevo hay que morir. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruta, pero sí muere. Y tantos evangelios. Una vez, hermano, cuando estábamos en México en 2010, llegaron y me tocaron la puerta. Eran unos, no sé si eran chinos o coreanos, eran dos personas. Hablaban muy bien el español. Y me dijo, oiga, pues venimos hablando de la palabra de Dios. Y es que usted, para ser salvo, necesita recibir a la diosa madre. Así me dijo. Y agarraron un pasaje, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, que lo sacaron fuera del contexto. Entonces intentamos, hermano, tener un concepto correcto de lo que es el Evangelio. Amén. Para no ser, no desviarnos, porque también, hermano, podemos correr el peligro de desviarnos aún estando. Eso pasó a las iglesias de Galacia, y Pablo les habló fuertemente. La iglesia, termino con esto, está llamada a preservar, proclamar y defender el Evangelio verdadero hasta el regreso de Cristo. Porque en el Evangelio se revela el poder salvador de Dios para toda la humanidad. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude, hermanos, a poder mantenernos en el Evangelio. Amén.